Mateo 7:21. Mateo 7:21 dice esto: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza, porque las enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Y esto es la palabra de Dios. Señor Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias de darme el privilegio, Señor, de enseñar de las profundidades de ella. Pido que tu Espíritu, Señor, transforme corazones esta mañana. Que tu Espíritu, Señor Padre, redarguya, Señor, a tu pueblo. Que tu Espíritu, Señor, nos convierta, nos transforme. Que salgamos de aquí livianos, Señor Padre. Que no salgamos con los problemas y las dificultades, Señor Padre, con las que estábamos batallando y los achaques de la semana. Salir llenos de tu Espíritu para salir a transformar, alimentar a otros. Señor Padre, muévete en este lugar, que yo mengüe, que tú te engrandezcas y te ensalces y te glorifiques aquí en tu casa. En tu santo nombre lo pido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Jesús ha estado hablando en este sermón, ha estado hablando de diferentes cosas. De lo que estaba hablando anteriormente era de los falsos profetas, ¿verdad? Y dice: cuidado de los falsos profetas, que son lobos vestidos de ovejas, ¿verdad? Que son lobos rapaces vestidos de oveja. Y dice: los reconocerán por sus frutos. Los reconocerán. Luego habla como un árbol bueno da fruto bueno, un árbol malo da fruto malo, y no viceversa. Y es lo que está diciendo Jesús. Está hablando de ser consistentes. Es importante nosotros saber a quién dejamos que empiece a aconsejarnos, quién podemos dejar que entre en nuestras vidas, que empiece a dirigirnos, ¿verdad? A escuchar de ellos, porque es muy importante ver esa consistencia. En el público, en privado, tiene que haber consistencia, ¿verdad? Nos dice. Entonces, empieza a hablar, tener cuidado de estos falsos profetas. Nosotros no ser falsos profetas, porque profetizar no es nada más de hablar del futuro, es de hablar de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios, es lo que nos dice. Es no solamente predecir el futuro, ¿verdad? Decir lo que viene en el futuro, es más bien predicar la palabra de Dios. Entonces no podemos estar predicando la palabra de Dios y vivir como queremos, ¿verdad? Es lo que está diciendo aquí. Tenemos que ser consistentes. Entonces, lo que sigue después de ahí es no nada más ser, no caer en la falla o en el error, sino también ser un falso. Porque aquí hay algo tremendo que está diciendo Jesús. Está hablando de cosas muy tremendas. Dice. Y ese es uno de los pasajes, por cierto, que más me asustan, que más me conciernen. Uno de esos temas me gusta mucho tocar porque me hacen cuestionar muchas cosas, ¿verdad? Nos hace que nos cuestionemos. ¿Cuántos de ustedes se sienten que están así con Dios? Abusados. Cuidado. Porque aquí lo que está diciendo Jesús es no se sientan tan confiados, no se sientan tan a gusto. Porque lo que me decir es esto, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué dice? No todos los que me clamen, no todos los que dicen que me siguen, no todos los que se dicen cristianos, no todos los que van a la iglesia
van a entrar al reino de los cielos. Eso como que por si no se ha levantado, espero que ya lo haya sacudido para que se levante, ¿verdad? Que la palabra lo haya sacudido. Porque eso es una de esas alarmas, ¿verdad? Como que, cuidado. Nos podemos sentir muy a gusto, nos podemos sentir muy confiados. Ya la tengo hecha, vengo todos los domingos, vengo todos los miércoles, doy mi diezmo. Pero dice, no todo el que clama mi nombre, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Usted sabe cuál es la alternativa, ¿verdad? Y son esos temas difíciles. Dice, en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Estaba leyendo un libro que me recomendó mi esposa, el pastor Tim Keller. Se lo recomiendo, está excelente. No me acuerdo cómo se llama, pero ¿no te acuerdas cómo se llama? No era, creo que era otro corazón. La razón para Dios, creo que era ese. Pero es que tiene muchísimos, es muy, muy buen escritor. Pero estaba diciendo algo tremendo. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes ahorita en este pasaje. ¿Cuántos de ustedes quisieran profetizar en el nombre de Dios? Amén. Imagínense qué tremenda cosa, que el Señor lo utilizara como un un instrumento para usted poder profetizar y hablar las palabras de la boca del Señor. Imagínense qué tremenda cosa, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener esa unción, esa bendición de poder expulsar demonios si se encontrara con alguno? ¿Cuántos de ustedes? Déjenme preguntarle a los pentecostales que están de este lado. ¿Cuántos de ustedes les gustaría expulsar demonios? ¿Sí? ¿Ya les cayó el 20? Okay. A todos nos gustaría ver ese tipo de cosas, lo que hacía Jesús, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver tremendos milagros? Que por medio de que el Señor lo utilice a usted personalmente para hacer grandes milagros. Repartir los panes, sanar a los enfermos, levantar a los muertos. Grandes milagros. Detener tormentas, cambiar vidas. ¿Cuántos de ustedes quisieran eso? Son las cosas que todo cristiano quisiera ver, ¿verdad? Esa autoridad para poder expulsar demonios, esa habilidad de hacer milagros, esa habilidad que el Señor nos utilice de esa manera. Y vemos a estos hombres, a Reinhard Bonnke, vemos a los tremendos, ¿verdad? De la palabra de Dios, que veíamos que hacen tremendos cruzadas de milagros, a Carlos Anacondia, a Claudio Freire, a todos estos hombres, y vemos el tremendo impacto que han tenido en la palabra de Dios. Y vemos todas estas manifestaciones ahí. ¿Qué es lo que debemos de ver en la iglesia todos los días? La iglesia no nada más es de venir, sentarnos y calentar el asiento y salirnos igual. Es de que haya transformación, de que haya milagros, una y otra y otra. Eso tiene que ser el status quo de la iglesia. Eso es lo que nos dice la Biblia, al menos. Pero lo que está diciendo Jesús, que una persona va a decir, ¿qué no hice todas esas cosas en tu nombre? En tu nombre expulsé demonios, en tu nombre hice grandes milagros y prodigios, en tu nombre profeticé. ¿Qué no hice todas esas cosas, Señor, Señor? Apártate de mí, porque nunca te conocí. Voy a dejar que les bendiga eso. Apártate de mí, porque nunca te conocí. ¿Ve cómo le digo que esos no son temas escabrosos? Porque lo que está diciendo aquí Jesús es, no importa lo que hagas, no importa la forma que yo me haya movido por medio de ti, lo que importa al final de todo es si haces la voluntad de mi Padre. No importa todo lo que hiciste, eso no, que hagas todo este tipo de cosas y que llores y que levantes las manos y que hagas esto y hagas lo otro y estés haciendo tu show, nada te sirve.
primero que nada necesito tu corazón. Lucas está también trabajando con este mismo pasaje, está también dando su relato de esto, y Lucas empieza con esto, me encanta cómo lo dice. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Cuántos de ustedes son padres de adolescentes? ¿O han tenido adolescentes? ¿Han sobrevivido a tener adolescentes? ¿Cómo funciona eso? Los que son padres de adolescentes, ¿cómo está ese rollo? ¿Cómo funciona? ¿Qué tan fácil es? No es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil? ¿Ya se les olvidó? Yo quedé traumado ya con los primeros. Porque le dicen: mira mi hijo, mira mi hija, entiende, mira esto y esto y esto y esto. Ay, estás todo anticuado, ya no sabes cómo, las cosas ya no son así. Eso era en tu tiempo, en los tiempos de hoy, yara. Y claro que el problema de un adolescente es que ellos saben todo, ¿verdad? Todo lo saben ya, no hay nada más que enseñarles. Poseen toda la capacidad y toda la sabiduría del mundo. No les podemos dar ningún tipo de consejo porque no pueden hacer los ojos más para atrás porque se les salen los nervios ópticos, ¿verdad? Ay, papá, eres un anticuado. Le digo a mis hijos: pues ¿sabes qué? Mira, te recomiendo algo. Ahorita que tú conoces todo, ¿por qué no consigues un trabajo? Porque cualquiera te diera trabajo. Conoces todo, tienes solución para todo y es bien fácil. Aviéntate ahorita y no tienes que batallar con nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la perspectiva de un adolescente a una persona adulta? Que los adultos podemos hacer buenas decisiones. Y aprendemos a hacer buenas decisiones porque hicimos muy malas decisiones antes, ¿verdad? La cosa es que tenemos experiencia, tenemos sabiduría. ¿Cuántos saben que es muy diferente la sabiduría del conocimiento? El conocimiento es tener información, la sabiduría es saber cuándo y cómo usarla. Cuándo, cómo, dónde y con quién. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ellos no tienen esa habilidad, todavía no tienen ese cambio todavía. Ese engrane todavía no ha crecido en el cerebro. Entonces por eso piensan que todo lo saben, piensan que todo lo conocen. Pero ¿cuál es el problema con nosotros, los adultos? Cuando vemos lo que nos dice la palabra de Dios y no queremos obedecer. Miren, algo muy importante para eso: ¿para qué me llaman Señor, Señor? Señor, por cierto, no es como decir el Señor Salinas, el Señor esto, el Señor lo otro. No, el Señor es la posición, es un título de nobleza, es un título de autoridad, ¿ok? Como maestro también, es una posición de autoridad. Entonces, si es el Señor de mi vida, es el Señor de mi corazón, es el Señor Dios, es el Señor lo que sea, vamos nosotros, esa posición significa que tiene autoridad, y al tener autoridad significa que tiene que haber obediencia. Miren lo que nos dice Juan. ¿Cuántos de ustedes saben que en aquellos tiempos cuando escribieron la palabra en el griego, ¿verdad? La versión de la tableta que tenían entonces no tenía las aplicaciones que tenemos hoy, ¿verdad? No tenían la tecnología, no tenían el highlight, ¿verdad? No tenían el bold, ¿verdad? O sea, que esté el bold y que esté subrayado, no tenía nada de eso. Entonces, la forma en la que las herramientas literarias que tenían para poder enfatizar un punto en la escritura era repetir la misma cosa. En otras palabras, decir lo mismo, o volver a decir lo que habían dicho antes, o escribir lo que ya se había escrito de otra manera en otro lugar, para poder reiterar lo que ya se había reiterado antes. ¿Ven lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Estoy cantinfleando, estoy repitiendo lo mismo, estoy diciéndole una y otra y otra. Era la forma en que hacía la escritura, las santas escrituras. En el hebreo y en el griego vemos esa misma herramienta literaria, que cuando querían enfatizar algo lo repetían. ¿Ok?
¿Cuántos de ustedes saben que la palabra de Dios toda es importante? Amén. ¿Y qué tal si la está repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez? Es muy importante, ¿verdad? Vean este pasaje. No todo el que me llama Señor, Señor, pero no me hace caso, no me obedece, va a entrar al reino de los cielos. Miren lo que dice aquí en Juan 14:15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Yo le pediré al Padre y les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, quien en el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día ustedes darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. ¿Cuántas veces? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En todo ese pasaje que les leí, ¿qué fue lo que saltó? Que salió a relucir varias veces. 4 veces, ¿verdad? El que me ama, obedece mis mandamientos. Ve cómo estaba repitiendo. Es una de las técnicas que le enseño a las personas que están queriendo aprender a hacer lo que le llaman el exégesis, quieren aprender a estudiar el significado de la Biblia. Les digo, copia ese capítulo o ese pasaje y empieza a subrayar las palabras claves. Y empieza a ver temas que se empiezan a repetir, y luego sale el tema inmediatamente. Y aquí lo vemos claramente lo que está diciendo Jesús a sus discípulos. Básicamente, si me aman, van a obedecer. ¿Ven cómo se conecta lo que está diciendo? No todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mateo 21:28. Está aquí Jesús hablando con los fariseos y los saduceos, está argumentando con ellos, con la élite religiosa. Está hablando con ellos y dice algo tremendo. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió a otro hijo y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que quería el padre? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron, pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, e incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Ve qué cosa acaba de hacer aquí Jesús? Va con la élite espiritual, con los sacerdotes, con los pastores, ¿verdad? Con los obispos, va con ellos y les dice, les da el ejemplo de estos 2 hijos. Uno dijo: no lo voy a hacer, pero después se sintió mal y lo hizo. Y el otro dijo: sí, claro que sí, y no lo hizo. Siguió en el PlayStation, jugando Fortnite, ¿verdad? No sé de dónde saqué eso, pero ¿pero qué pasó? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué actitud? Uno dice: oh, sí, para no tener problema, pero luego no hace nada. Y el otro dice: no, pero después, no puedo hacer eso, tengo que hacerlo. Y le sintió penita, se sintió feíto y lo hizo. Y al final del día, ¿quién fue el que verdaderamente obedeció? El que terminó haciendo la voluntad del Padre. Jesús utiliza eso para contrastar el corazón de los fariseos con el de los pecadores, con el de las personas que habían sido descartadas socialmente.
los recaudadores de impuestos, porque los veían como unos traidores, porque estaban sirviéndole a los romanos y le estaban robando a su propio pueblo. Y a las prostitutas los veían también, como los ven hoy, completamente apartadas de la sociedad. Jesús les dice, los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes. En otras palabras, ellos van a entrar primero al cielo antes de que ustedes entren. Estos pecadores de los cuales ustedes se burlan y apuntan dedos, ellos se arrepintieron. Ustedes no. Siguen en su arrogancia, siguen en su ¿cómo se dice? Orgullo, en su soberbia, y no dan su brazo a torcer. Tremenda cosa que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad? No todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero y perderse a sí mismo? ¿Qué es lo más importante, mis hermanos? Ser obedientes al Señor. Luego Él empieza a hablar de una cimentación sólida. ¿Cuántos de ustedes han comprado una casa? ¿Sí? Okay. Es una cosa bien padre, ¿verdad? Bueno, ya cuando te dan las llaves, antes de eso, que necesito la vacuna del perro, y que esto y que lo otro, y que necesitamos documento de esto y documento del otro, y ahí ando corriendo, ¿verdad? Hasta que te pueden aprobar, ¿verdad? Pero ya que te dan las llaves, ya uno se siente bien a gusto, se siente bien padre, y mi casa nueva y todo. No te acuerdas que viene el pago, ¿verdad? Pero cuando antes de aprobarle, para que usted aquí por ley, para poder usted comprar una casa, antes de comprarla, antes de hacer, no creo que sea por ley, pero sí se recomienda mucho o altamente, antes de usted poder firmar y comprometerse a comprar una casa, lo primero que tiene que hacer usted antes de comprometerse es hacer ¿qué? En la casa. Una inspección, ¿verdad? Y una de las cosas que hacen, pues empiezan a checar todo, que la tubería, que esto, que el otro, que el techo. Pero hay una cosa muy importante. Agarran una cosa que parece una manguera y la ponen por todo el piso. ¿Saben lo que están checando? La placa, la cimentación. Porque lo último que quiere hacer usted es comprar una casa que la cimentación esté partida, o sea, quebrado. Porque ¿qué pasa si la cimentación está partida o está quebrada? ¿Qué pasa con el resto de la casa? Pero no se olvide de eso. No, pero no se preocupe por eso. Si es una partidita nada más de un lado a otro, no hay bronca. No hay problema. Mire, son 3 pisos, 5 recámaras, 3 baños y medio. No sé cómo el medio baño funciona, imagínense cómo. Bueno, 3 baños y medio, tiene oficina, tiene doble garaje, tiene todo, o sea, tiene cochera, tiene todo. No, qué chula, mira nada más. Que las ventanas son de vidrio soplado, no sé, ¿verdad? O sea, pero aquí mire qué hermosa la casa, en la mejor colonia. Pero ¿qué pasa si está partida la placa, si está partida la cimentación? ¿Qué va a pasar con esa casa? De repente no van a empezar a cerrar las puertas y se le van a empezar a caer los gabinetes y ya va a empezar a haber fisuras en todos lados. Porque la fundación, la cimentación no sirve. Una vez estaba leyendo un libro de Ravi Zacharias, siempre hablo de él. Y estaba platicando que lo llevaron a la Universidad de Ohio. Y lo llevaron, le estaban enseñando todos los diferentes edificios en la universidad. Y estaban enseñando, no, pues mira, este edificio y este edificio. Y entonces ahorita hay un edificio en particular que es el edificio de las bellas artes, ¿verdad? Todo lo que es pintura y música y danza y todo eso. Y ese edificio lo acababan de construir y el tema del edificio era el posmodernismo. Tengo aquí varios alumnos míos, ¿verdad? Que saben cómo me siento acerca del posmodernismo, ¿verdad? El posmodernismo habla de que nada tiene significado. No existe tal cosa como el significado. Nosotros le ascribimos o le asignamos significado a las cosas. Y que nada tiene propósito. ¿Okay? Inclusive va usted a la biblioteca ahí en la universidad y he visto los libros de estos filósofos posmodernos.
unos librotes así de grueso, y dice, la insignificancia, la falta de significado. Entonces, ay, sí, me voy a poner a leer todo eso para ver que nada significa nada. Por cierto, eso es lo que le están enseñando a sus hijos en las universidades, en la escuela. Esa es la filosofía dominante ahorita en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. Porque de ahí es donde están sacando y de ahí se están agarrando, de ahí están cimentando la idea de que el género no es algo biológico, es como nosotros nos identificamos. Y ya sacaron como 60 y tantos diferentes géneros. Cuando vemos los genes vemos que hay 2. De hecho, una vez vi un sitio web que estaba vendiendo camisetas y decía, hay más de 2 géneros. Y luego, camisetas para hombre y camisetas para mujer. Sí. Pero bueno, eso es el posmodernismo. Entonces dice, acabamos de construir este edificio y es un edificio que el tema es el posmodernismo y tenía escaleras que iban a ningún lado, ventanas que no se abrían a nada, puertas colgadas en el piso, en el techo, ¿verdad? Y había un desbarajuste, ¿verdad? Y eso demostraba la insignificancia y el posmodernismo. Y lo que dijo este hombre fue, espero que no hayan hecho lo mismo con la cimentación. Póngase a pensar usted eso, ¿verdad? Será muy posmoderno, pero la cimentación tenían que hacerla bien. Porque si no, ¿qué pasaría con el edificio? Se viene abajo. ¿Cuál es la mejor cimentación que podemos tener? No físicamente, pero espiritualmente. La roca, ¿verdad? Petra. Not Petros. Petros es el nombre que le dio a Pedro. Petros significa piedrita. Como una que trae en el zapato, ¿verdad? Así como que le ponía mucho gorro a Jesús. Ese Petros, te vas a llamar Petros por gorroso. Te vas a llamar Petros porque es muy atrabancado. Pero ese Petra significa la roca, la roca que está, la placa que está ahí abajo. Eso es lo que significa Petra en el griego. Entonces, lo que dice Jesús, la cimentación que tenemos nosotros espiritualmente va a ser lo que va a detener todo lo demás. La persona que está cimentada en la Biblia, en la palabra de Dios, puede soportar cualquier cosa. Si usted no está cimentado en la palabra, cualquier cosa lo va a tumbar. Mire lo que dice aquí. Por lo tanto, el que me oye estas palabras y las pone en práctica, el que oye estas palabras y las pone en práctica, es el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. Escuche la palabra tonto. Que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Cuál es la diferencia? La cimentación. Quiero que entienda esto. Las 2 casas sufrieron lo mismo. Las 2 casas sufrieron los problemas de la vida. Las 2 casas encararon dificultades. Las 2 casas les querían cortar la luz. Las 2 casas no tenían cómo pagarla. Las 2 casas había enfermedades. Las 2 casas recibieron malas noticias. Las 2 casas, ¿sí me entiende? Una se mantuvo, la otra se derrumbó. ¿Por qué? Por la cimentación. Cuando estamos cimentados en la palabra de Dios, vamos a encarar problemas. ¿Qué es lo que dice Jesús? En este mundo encararán problemas, encontrarán problemas, pero alégrense porque yo he vencido al mundo. Amén.
Muchas veces por nuestra propia necedad, por nuestra propia, nos sentimos omniscientes, nos sentimos autosuficientes, nos sentimos que no necesitamos a Dios, que la palabra de Dios nos estorba, que la palabra de Dios es anticuada, que la palabra de Dios ahorita no me conviene, que la palabra de Dios esto, lo otro. Y empezamos nosotros a alejarnos de la palabra de Dios y no queremos escucharla o no queremos someternos a Dios porque lo que nos está pidiendo no tiene sentido en ese momento. Pero es que, Señor, me están tratando así, me están haciendo esto, mira cómo me trata esta persona, déjame de perdido decirle lo que estoy pensando. Déjame mandarle un email así nada más, ¿verdad? Porque muchas veces nos hacemos muy machines, ¿verdad? Detrás de una computadora. Déjame decirle esto, pero dice la palabra que Dios no, ora por esa persona, ama a esa persona, bendice a esa persona. No, Señor, es que tú no sabes, es que tú eres Dios, yo no soy Dios. Luego empezamos a sacar excusas, ¿verdad? Empezamos a excluirnos porque no nos gusta lo que nos pide la palabra de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben? Para una persona que tiene conocimiento limitado, la sabiduría de Dios muchas veces no tiene sentido, porque pensamos que es para acá y Dios nos dice no, es por acá. Esta persona me está tratando mal, déjame ser yo un poquito, déjame tener dignidad. De lo que nos dice el Señor, no, necesito que te humilles más. Necesito que seas más humilde. Y quiero que veas cómo yo funciono en medio de eso. Deja de hacer justicia con tus propias manos y deja que yo haga justicia para que veas cómo funcionan las cosas. Mire lo que le dice Isaías. Isaías le está diciendo, Dios le está hablando a Isaías y le está diciendo eso porque mis pensamientos, Isaías 55:8, mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a ella sin regar antes la tierra y hacen fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Qué le está diciendo Isaías? Isaías, no trates de entenderme. No me vas a entender. Señores, ¿cuántos han tratado de entender a sus esposas? A entender a Dios es todavía más complicado, porque Él tiene omnisciencia absoluta. Y muchas veces no tenemos que entender nada más, ok. Señora, deberían estar diciéndome amén, ¿verdad? El Señor es omnisciente, muchas veces no vamos a entenderlo, pero dice, tenme confianza, mi palabra siempre se cumple, mi palabra nunca llega vacía. Porque es lo que dice Jesús, el que escucha mi palabra y la pone en acción va a estar cimentado sobre la roca, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir por medio de su palabra. Si nos afianzamos a eso, entonces ¿qué nos va a quitar? ¿Qué nos va a mover de ahí? Nada. Pero si nos alejamos, no hacemos caso, entonces ¿cuál es el problema? Muchas veces nosotros queremos encontrar la felicidad y encontrar el gozo y encontrar la alegría de todas las maneras y andamos buscando el amor en todos los lugares equivocados. Andamos buscando el éxito en los lugares equivocados. Andamos buscando todas estas cosas en los lugares equivocados, excepto donde nos dice la palabra que lo hagamos. ¿Qué nos dice? No, que no se aparte este libro de la ley de tu lado. Medita en él de día y de noche y para que puedas cumplir, entender y cumplir todo lo que en él está escrito, y así serás que próspero y tendrás éxito, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está garantizando el Señor? ¿Qué nos está garantizando? Éxito y prosperidad. ¿Cuántos quisieran un poquito de eso? ¿Qué es lo que nos está garantizando el Señor? Éxito y prosperidad. Pero ¿cuál es el caveat? ¿Cuál es lo que tenemos que hacer? Obedecer la palabra de Dios. No, pero no me conviene. No, pues no quiero eso yo. Ay, pastor, es que doctor Salinas no sé hacer con mi hijo, no sé qué hacer, no me hace caso. Mire, aquí está este libro.
Y entonces viene ahí bien específico, como la clave para que los niños obedezcan, los hijos obedezcan, es la consistencia. Y vienen 2 o 3 semanas, ay, es que ya no me está obedeciendo otra vez. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? No, es que ¿y el libro qué pasó? No, es que ya no seguimos. Ay, es que tengo que estar de consistente todo el tiempo. Pues sí. Entonces no es un problema del muchacho, es un problema de los padres, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos encontrar la felicidad de nuestra propia forma y muchas veces pensamos que el éxito y todo eso y esas cosas nos van a venir con nuestro trabajo. Y claro que no les digo que no trabaje, hay que trabajar, hay que hacer esas cosas, pero que eso no se convierta. Invítelo a que venga a la iglesia, hombre. Entonces, mire lo que dice, es de evangelización. Vemos a Salomón, todas las oportunidades, tenía todo para salir adelante, todo. Y hizo todo en gracia, todo sin límite. Se sintió más vacío y más vacío y más vacío. Los del mundo nunca te van a llenar. Nunca. Porque ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que le dije la semana pasada? Creo que fue que le dije, además tenemos Eclesiastés 12:13. Y después de estar hablando 12 capítulos, la vida no sirve para no tiene significado, no tiene valor, no tiene esto, es pura vanidad, es como estar persiguiendo el viento. Habla de lo poco significado que tiene la vida muchas veces. Y si hay un libro así como que muy amargadito, ¿verdad? Parece que está leyendo a Nietzsche. Si usted está leyendo a Nietzsche es muy nihilista, ¿verdad? Y así es lo que está diciendo, no tiene significado la vida, no sirve para nada, y está hablando, es todos los 12 capítulos. Pero al fin, mire la conclusión que llega. Es el hombre más sabio del mundo. Mire lo que dice. Eclesiastés 12:3. Es la conclusión del libro de Eclesiastés. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Miren, fue C.S. Lewis que dice, fue C.S. Lewis el que dice, bueno, hello, fue C.S. Lewis, ay, pues bueno, vamos a seguir. Es que me ataca, es que tengo déficit de atención y como que me saca un poquito, me descarrila un poquito esto. Pero bueno, ¿en qué iba? C.S. Lewis. C.S. Lewis dice esto, dice, si hay dice, si un pato quiere nadar, existe el agua. Si un hombre quiere una mujer, existe el sexo. Si un hombre tiene hambre, existe la comida. Dice, pero si hay algo que necesita el hombre, que nada en el mundo puede satisfacer, hay 2 conclusiones. Dice, la única conclusión lógica es esta. El hombre no fue creado para este mundo. ¿Sí me entienden? Si usted ha buscado cómo encontrar todas las cosas fuera de la palabra de Dios, nunca se va a satisfacer. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes. Lo que está diciendo aquí, la conclusión que llega Salomón es que sin Dios no vamos a llegar a ningún lado. Porque ¿qué es lo que verdaderamente, para qué estamos diseñados para disfrutar? No es tanto este mundo, sino lo que viene. Amén. Sino lo que viene. ¿Cuántos de ustedes saben que la eternidad es algo que está dentro de nosotros? ¿No me creen? Señoras, fíjese cuánto gasta usted en productos de belleza para no arrugarse, para que estemos guapos, ¿verdad? En maquillaje y en esto y en lo otro, ¿verdad? Muchas veces nos dicen, ay, te ves bien feo. Si mojo una toallita y te hago así, mira.
Claro que, imagínense con un filtro cómo me vería. Pero lo que voy es esto. ¿Para dónde iba? Se me fueron, ya agarré monte, hombre. Y voy a dormir afuera. De que verdaderamente la satisfacción plena va a venir de Dios. Nosotros, la eternidad, la vida con Él, la vida que viene, no esta, lo que viene. Eso estamos diseñados, por eso hay esa necesidad. Eso es lo único que verdaderamente va a satisfacer al hombre. Por eso Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua le va a dar sed de nuevo. Cualquiera que coma de ese pan le va a volver a dar hambre. Pero el que coma del pan de vida que yo le doy, el que beba del agua de vida que yo le doy, nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed. Porque solamente Él satisface plenamente. Mire lo que dice Proverbios. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, en otras palabras, terco. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Muchas veces nosotros no queremos obedecerlo, no queremos hacer caso, no queremos seguir lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Pensamos que nosotros tenemos una mejor respuesta. Pero ¿quién le va a ganar a la sabiduría al Señor? Amén. Finalmente quiero hablarles de esta verdadera autoridad. Una de las cosas que dejó anonadados a todas estas personas que estaban escuchando las prédicas de Jesús era que no predicaba como los demás. No predicaba como los fariseos o los maestros de la ley. Él predicaba con autoridad. Y muchas veces no lo entendemos nosotros. Es difícil entenderlo. Es difícil captarlo porque no estuvimos ahí. Pero quiero que tomen conciencia usted de esto. Mire lo que dice en Deuteronomio. Cuando va a morir ya Moisés, él dice esto. Deuteronomio 18:15. Les está profetizando Moisés acerca del futuro. El Señor está hablando con él por medio de él. Dice, el Señor tu Dios levantará entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Inclusive el hebreo dice, a él debes de escucharlo. Eso fue lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar ese enorme fuego, no sea que muera. ¿A qué se están refiriendo? Cuando llegaron los 10 mandamientos, escucharon la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés se encontró con esa zarza que estaba ardiendo? Cuando regresaron al Horeb, después de salir de Egipto, no era nada más un arbusto, no nada más era un arbolito. La mitad de la montaña estaba ardiendo en fuego. Dice que había truenos, había nubes, estaba todo, y había esas tinieblas, estaban todos asustados. Y cuando empezó a hablar Dios y vieron el fuego y la autoridad, la gente se aterrorizó. Dijeron que no nos vuelva a hablar porque vamos a morir. Tuvieron una revelación de la grandeza, el poder, la majestad de nuestro Dios. Entonces aquí lo que está diciendo la profecía es, voy a levantar un profeta de entre ustedes para cumplir lo que les dije. Que no quieren que les hable así, voy a mandar a alguien que va a hablarles. Está hablando de su Hijo Jesús, la manifestación de la palabra de Dios en carne. ¿Dónde vemos esto? En Juan 1:1. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. En él estaba con Dios en el principio. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esa luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. ¿Qué dice? En el principio ya existía ¿quién? El Verbo. El Verbo, el Logos. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que escuche mis palabras, el Logos.
y las ponga en práctica, es como aquel que construye la casa sobre la piedra, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es esto. Jesús no solamente conoce la palabra, Él es la palabra. Porque en el versículo 14 de Juan, en primero de Juan 1, versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Está hablando de Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Dice Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que obedezca las palabras de mi Padre que está en el cielo. No nada más porque nos decimos cristianos, no nada más porque venimos a la iglesia, no nada más porque diezmamos, no nada más porque hacemos grandes señales y prodigios. Eso no sirve de nada, porque ¿cuántos saben? Se va a hacer por el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que hay poder en el nombre de Jesús? La razón por la que los milagros se hacen es por el celo a su nombre, a su palabra, no por el que lo está diciendo. No porque el pastor Gilberto oró por esta persona, o porque la pastora Elda, o el pastor Humberto, la pastora Marta. No. Es porque el Espíritu Santo tocó a esa persona, no porque nadie hizo nada, porque yo no soy digno de eso. ¿Sí me entienden? Es el poder que hay en eso. Entonces dice, ¿qué no hice todo esto? ¿Qué no hice todo esto en tu nombre? Sí, el nombre es la clave. No significa nada el estatus de esa persona. Porque esa persona, esos milagros que estamos viendo, creo que les di suficiente evidencia que se pueden hacer y la persona no sea digna de entrar al cielo. Porque no está obedeciendo. Eso es lo que nos da miedo, ¿verdad? Pero dice, es importante conocer, entender la palabra de Dios para poder nosotros seguirla a cabo, llevarla a cabo, obedecerla. Y entonces así podemos entrar al cielo. Luego lo que dice Jesús, que Él tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él es la palabra. Él es la palabra. Él es ese profeta. Él se le dio toda la autoridad. Miren lo que dice aquí Mateo 28, 18, y con esto voy a concluir. Dice, Jesús se acercó después de que resucitó, se le presenta a sus discípulos. Y dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. ¿Quién tiene toda la autoridad? Jesús. Pero déjenme decirles lo que sigue después de ahí. ¿Cuántos saben lo que sigue después de ahí? El próximo versículo. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Así es que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que yo les he enseñado, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que nos da la autoridad a nosotros de predicar el Evangelio? El poder de Jesús. ¿Qué es lo que nos da el poder de hacer todas esas cosas? Nuestra obediencia con Él, el nombre de Jesús. Pero tenemos nosotros no ser falsos profetas o falsos discípulos. La obediencia es la clave, el fruto es la clave, el amor es la clave. Así es como debemos de conducirnos. Cuando salgamos de aquí, mis hermanos, espero que si hay cosas en su vida, es más, voy a orar por eso, si hay cosas en su vida que deben de ser descartadas porque no están alineadas con la palabra de Dios, vamos a dejarlas aquí en este altar y no salir de aquí cargando con ellas. Vamos a salir libres para poder compartir la palabra, para poder hablar de nuestro testimonio, para poder hacer discípulos y para que crezca el reino. Amén. Una de las cosas que he estado orando y siento que el Señor ha puesto en mi corazón es abrir un segundo servicio de español para fin de año. ¿Cuántos les gustaría que hiciéramos eso? Pero miren a su alrededor, ¿cuántos asientos hay todavía para llenar? Y la única forma que vamos a traer gente a la iglesia es invitándola. Necesito que me ayuden a traer gente. Necesito que me ayuden a traer personas, que las inviten.
que las inviten. ¿Qué es lo que le va a dar la credibilidad? ¿Qué es lo que le da la habilidad cuando usted ore por un enfermo? El Señor. ¿Y qué le va a dar la vida eterna a usted? Su obediencia.